A la letra dice la palabra del Señor, 16, verso 15, Evangelio de Juan. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gloria a Dios. Hemos cantado, hemos orado y vamos a entrar en la enseñanza en esta oportunidad en el nombre del Señor. Y nosotros podemos encontrar a Juan como ese evangelista que habla de la gloria del Señor. Juan lo presenta de una manera muy interesante. Lo presenta como el enviado, lo presenta como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan presenta a Cristo como el todo soberano que descendió del cielo. Juan inicia la escritura diciendo que en el principio era el verbo, que ese verbo era con Dios y que ese verbo era Dios. Y en el versículo 14 especifica que ese verbo fue hecho carne. Ahora, si el tema es subamos al monte de Dios, el asunto es, ¿y por qué? En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que subieron a la gloria del Señor. Y algunos lo hicieron en un sentido muy espiritual, otros lo hicieron en un sentido más práctico. Por ejemplo, cuando vemos que el Señor estaba aislado un poco del resto de la multitud, se fue a orar al monte de los olivos. Allí en ese lugar estaba con el propósito de que él no fuera el único que estaba orando. Y cuando vino a ver a los 12, los halló durmiendo. Y les dice, no podéis haber o no habéis podido velar conmigo siquiera una hora. Así que en la Biblia acudir al monte es semejanza de acudir a ese lugar de clamor. Amén. A ese lugar de búsqueda del rostro del Señor para encontrar respuesta. Hay un texto que nosotros hemos usado toda la vida de fe. Aquel que conoce la Escritura sabe de lo que estoy hablando cuando nos referimos a Jeremías 33:3. En el antiguo pacto, todos los hombres y mujeres que se preocupaban por subir al monte lo hacían para estar sosegadamente en oración. Y el profeta Jeremías está hablando allí, Dios mismo a través de él, diciéndole al pueblo y diciéndole también a este profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando los patriarcas empezaron a invocar el nombre del Señor, empezaron a hacer altar. Y uno de los lugares reconocidos para el altar eran los montes, los lugares altos, o los lugares que para ellos eran de motivo especial para reunirse en la presencia del Señor. También podemos ver que cuando Dios entregó la ley, usó de un monte. Y allí en el monte de Sinaí manifestó su gloria con grandes portentos que Israel tuvo miedo y fue probado. Y en ese monte, en donde el pueblo a lo lejos vio la gloria de Dios, Moisés en ese lugar recibió la ley de Dios para administrar al pueblo de Israel y darle vigencia importante a una dispensación llamada la ley, que inició en el monte Sinaí con el trabajo desarrollado por Moisés y se concluyó cuando Jesús en el Calvario dijo, consumado es, porque en la ley la paga del pecado es muerte. Pero nosotros hoy vivimos la gracia y en la dádiva de Dios tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Digamos gloria a Dios. Entonces, en la Biblia vemos muchos montes donde la gente acudía para ver la gloria del Señor. El monte Hermón, el monte Sinaí, el monte de Dios. Amén. Pero nosotros hoy vamos a hablar en un sentido más espiritual. Y es que cuando alguien sube al monte de Dios, puede disfrutar de la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerda el texto de Jeremías 33:3?
Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, aquí con nosotros está ese Todopoderoso, dispuesto a revelar maravillas y propósitos gloriosos por medio de la fe. Digamos gloria a Dios. Vamos a enfocarnos en unos objetivos con esta lección, porque cuando alguien llega al monte de Dios, ese monte no necesariamente es un lugar alto, es un lugar en donde en la Biblia se puede ver que habían plantas y en parte jardín, y de algún modo también era un lugar muy concurrido. Si ustedes hoy buscan allí en el internet una foto del Monte de los Olivos, es un parquecito. Hoy es un lugar muy turístico, pero generalmente en la Biblia los montes han sido referenciados como lugares especiales en donde hay comunión con Dios. Cuando Dios quiso manifestar su verdad en contra de la apostasía de Israel, usó al profeta Elías y también lo hizo en un monte. Incluso hemos cantado el coro. Elías oraba en el monte Carmelo para que fuego bajara desde el cielo, y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Digamos gloria a Dios. Definitivamente Dios usó los montes. Cuando el Señor fue a entregar su vida por amor del hombre, también usó un monte. Allá en el Gólgota, o en el monte que se llamaba la Calavera. Amén. El objetivo entonces es mirar aquí en esta hora, con esta enseñanza, que cuando alguien está en el monte de Dios, es decir, mejor, acude a la presencia de Dios, puede ver la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo? Entonces, antes de que una persona hable en lenguas por haber recibido la llenura del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo ya está actuando en la vida de esa persona y le prepara mediante el convencimiento de la verdad. Tanto que a muchos amigos de los que evangelizo les digo, yo no le quiero cambiar su religión. Yo lo que quiero es que usted pacte con Dios con el lema de este año, como dice la Escritura. Digamos gloria a Dios. Cuando alguien entonces está en el monte, o mejor, en la presencia de Dios, entiende mejor el propósito de la palabra. También entonces este tema nos lleva a demostrar que la obra básica del Espíritu Santo para con la persona que no ha sido regenerada todavía es primero convencerla de la realidad de su fe. ¿Cómo está creyendo? Porque hay algunos que estaban considerando que estaban bien, pero como dice la Biblia, estaban en la vanidad de su mente, ajenos de la realidad de Dios por la ignorancia que en ellos aún había. Pero Dios, por la palabra, nos nutre el entendimiento y consolida nuestra fe. La fe es conocimiento, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y en Apocalipsis también declara que son bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Alabanzas al Señor Jesús. También es importante explicar que el Espíritu Santo constantemente insiste en guiar a todo ser humano. El asunto es que no todo ser humano está dispuesto a dejarse guiar por Dios. He hablado estos días en varias refanes con algunos amigos y les he resaltado lo siguiente, que quiero que la iglesia también lo tengamos presente. El que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios. Pero nadie se somete a Dios si no fue porque el Espíritu Santo nos convenció. Amén, digamos gloria a Dios. ¿Por qué estamos aquí? Alguien de pronto porque está comprometido con Dios, pero aquí estamos más allá de un compromiso porque hay uno que cuando nos llamó nos convenció y también nos formó y nos envió a hacer un trabajo de amor en su nombre. Alabanzas al Señor. Entonces, preguntas interesantes aquí. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente para alcanzar la santidad? Porque esa es una de las características de todos los hombres en la Biblia que acudieron al monte a buscar de Dios.
En este momento el monte puede ser su cuarto, porque usted ella en su cuarto está a solas y en secreto, edificándose en Dios cuando ora y cuando escucha la palabra. En este momento el monte de Dios puede ser el lugar de culto, en donde dice la Biblia que es hermoso estar juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. También resalta el valor de estar juntos en ese monte, diciendo a través de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, ¿cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente para alcanzar la santificación? Primero, porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina la palabra. Dios usa a diferentes perfiles de ministerio y a diferentes maneras de diaconado para ayudar a alguien a conocer la verdad del Evangelio. Pero el que obra es el Señor, porque Él es el que convence. Él es el que nos inquieta el alma. Él es el que a veces por medio del sermón nos estremece el corazón para que podamos corregirnos. Y yo quiero decirle algo. Es tan importante la obra del Espíritu Santo en el proceso de la santificación del creyente que la Biblia determina que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo se consigue esa santidad? El Señor Jesús dice que Él nos ha pasado por el lavamiento de la palabra y que por ese lavamiento de la palabra también nos ha regenerado por el poder del Espíritu Santo. Todos esos beneficios los obtiene alguien cuando llega al monte de Dios, verdaderamente. ¿Qué diferencia encontramos en la vida de un cristiano que no ha recibido el sello del Espíritu Santo con uno que ya lo recibió? ¿Qué diferencia encontramos en la vida de un cristiano que no ha recibido el Espíritu Santo con uno que ya lo recibió y mora en él? Alguien decía en alguna ocasión por ahí en una discusión, pero ¿cómo va a decir que no tiene el Espíritu Santo? Pero la Biblia dice que en este postrer tiempo se han levantado hombres impíos que han usado la palabra de fe como fuente de ganancias, hombres en los cuales no está el Espíritu. La Biblia declara eso. Y también dice hombres sensuales, porque algunos se basan más en satisfacer la gente con un discurso bonito que en predicarles la pureza del Evangelio. Cuando el Señor nos ha enviado a hablar es de su palabra. ¿Por qué? Porque es Dios por el Espíritu Santo y por la palabra que nos convence del pecado y que nos crea conciencia, sabiendo que si alguien encubre sus pecados no prospera. La Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Mas el que los encubre, no prosperará. Y todo eso forma parte de la obra del Espíritu Santo cuando alguien está convencido de cómo realmente está buscando a Dios y acudió a ese monte. Cuando Dios se quiso glorificar en la vida de Isaac, el hijo de Abraham, Él les pone un gran reto enfrente. Y Él le dice a Abraham: sube al monte y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al heredero, al que tiene las promesas, al que tú amas. O sea que Dios a veces permite también que al estar en el monte podamos enfrentar las pruebas de la fe. No todo mundo está en la capacidad de hacer lo que Abraham hizo. Abraham le dice a su esposa: vamos a hacer holocaustos y ofrendas de paz al Señor y volveremos. Así que la fe de Abraham es evidente desde que va para el monte, sabiendo con qué objetivo va para allá. Y es que él sabía que así como iba a ofrecer holocausto, volvería con su muchacho a su casa. Por eso vemos que Abraham es reconocido como el padre de la fe. Pero esa fe tuvo que ser puesta a prueba. ¿Cuándo? Cuando estaba en ese monte.
ya con todo listo, ya con la leña, ya con el fuego, ya con el cuchillo y con los lazos. Pero aquel niño ya tenía conciencia y le dice: papá, ya está la leña, ya aquí tienes para prender fuego, tienes el cuchillo, pero ¿en dónde está el cordero? Y ahí viene la prueba más dura de la fe de Abraham en ese monte. Empezó a amarrar a su hijo. Y yo creo que con lágrimas y con angustia, de algún modo en su humana carnalidad, le dijo mientras lo ataba: Jehová se proveerá de cordero. Y así lo fue amarrando y lo fue poniendo sobre las piedras y sobre la leña. Y cuando ya tenía su cuchillo en lo alto para descargarlo, su muchacho, habla a Dios y le dice: Abraham, detente, no le hagas ningún daño. Porque en ese momento Dios vio la fe y la disposición absoluta que había en Abraham. El que tiene fe, porque sabe qué significa subir al monte de Dios, está dispuesto a obedecerle a Dios hasta las últimas consecuencias. Y es ahí donde uno viene a reflexionar. Y si Dios me pidiera cosa semejante, ¿yo qué haría? Dios nos guarde. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que ya no estamos en esa dispensación de promesa patriarcal, ni de conciencia, ni de gobierno humano, ni de promesa, tampoco bajo la ley. Hoy estamos bajo la gracia. Lo que Dios nos pide es el corazón. Cuando alguien sube al monte de Dios, sabe que debe llevarle a Dios. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dele a Dios su corazón y confíe en Él y Él hará. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hay gente que está cargada de cosas, oprimidos, estresados, saturados de problemas. Y no solo eso, hay gente que no duerme. Y no necesariamente porque alguien les haya hecho algo malo, y tampoco necesariamente porque estén endemoniados, sino porque hay un vacío en el alma que solo lo llena Jesús. Hay un vacío en el alma que solo Jesús lo puede llenar. Y cuando alguien se conecta con Dios, en oración, en estudio de la palabra, en la vida devocional, en el tiempo de la consagración, el ayuno, la vigilia, cuando alguien valora el tiempo que es de Dios y se enfoca en Dios, entonces puede experimentar la provisión de Dios. Así como Abraham no tuvo que matar a su hijo. Las palabras que él declaró por fe, Dios las hizo realidad. Él le dijo a su hijo: Jehová se proveerá de cordero. Y cuando Dios llama a Abraham, Abraham suelta a su hijo, y ya el Señor se había provisto de un cordero que estaba enredado en medio de la maleza en ese lugar, y lo trajo e hizo el holocausto, hizo la ofrenda de paz, probó su fe delante de Dios y regresó con su muchacho a casa en victoria y en bendición. Digamos gloria a Dios. Pero nunca, escúcheme esto, nunca podemos perder de vista por qué era necesario hacer ofrenda de paz y derramar la sangre de un cordero en un holocausto. Porque lo que hacía brecha entre Abraham y Dios era el pecado. Y en este caso, aunque Dios ya lo ha llamado, le está diciendo que le es necesario ponerse a paz con Dios. En el antiguo pacto el perdón se alcanzaba porque cada miembro del pueblo llevaba sangre, no propia, sino ajena. Y en ese caso el sacerdote cada año entraba en el atrio, luego en el lugar santo y por último hasta el lugar santísimo con la sangre ajena de un cordero o de un macho cabrío, o de acuerdo a lo que dice la ley de Moisés. Y con esa sangre era puesta en el propiciatorio y se expiaba el pecado de aquel que llevaba dicha ofrenda. Pero hoy la ofrenda de nuestro rescate por nuestro pecado es mucho más grande,
Porque aunque todos fuimos hallados pecadores, Jesús vino como sustituto suyo y mío y derramó su propia sangre en ese monte llamado de la Calavera, en ese monte del Gólgota. Derramó todo por amor de nosotros. Por eso es que hoy alguien se consagra, porque entiende el valor de lo que sucedió en el Calvario y porque es Dios el que convence. Digamos gloria al Señor Jesús. La Biblia dice que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. En el Evangelio de Dios, la justicia se revela por fe. Y eso lo entiende alguien cuando también sube al monte de Dios. No nos salgamos del tema, estamos hablando de estar en el monte de Dios. Y en el monte de Dios entendemos las revelaciones de cómo hemos sido salvados del pecado, de cómo el Señor ha extendido su misericordia en beneficio nuestro. Pero quiero decir algo más interesante. Gloria al nombre de Jesús. Digamos, hay poder en Jesús. Cuando alguien está en el monte de Dios, disfruta de la obra del Espíritu Santo. Y vamos a declarar aquí unos puntos interesantes de lo que es la obra del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La Biblia dice en Juan 16:13 y 14:26, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y hay un solo Espíritu de verdad, porque Dios es Espíritu y Él es absoluta verdad y en Él no hay engaño. Amén. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso también se habla de un propósito profético, porque el Espíritu Santo incluso en determinados momentos nos guía para prever acerca de lo que puede suceder después. Por eso en el propósito profético del Evangelio estamos esperando su venida, que Él prometió volver a las nubes a llevar su iglesia. El Espíritu Santo obra en la escogencia de quién es el que puede o no servir a Dios en algo. Y eso está escrito allí en la Biblia, en Hechos capítulo 13, desde el verso 1. Como en el caso cuando Dios mismo habla y le dice a los que están congregados en ayuno: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y iniciaron estos dos varones el ministerio, no por capricho de quien los administró, sino porque el Espíritu Santo dio la orden. Por eso, si alguien está participando de un cargo y próximamente será nombrado en alguna actividad en bien de la obra, tenga en cuenta que no es capricho de la causa de la administración local, sino que Dios por el Espíritu Santo te necesita y te escoge y te ubica en un lugar para que hagas una labor en bien de su obra. Digamos gloria a Dios. El Espíritu Santo nos muestra las cosas que han de venir después. Juan 16:3 exactamente, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es la dotación de poder para el creyente. Y eso no lo puede perder de vista nadie. Porque la Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la obra del Espíritu Santo inicia cuando oímos la palabra, pero alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo porque hay una señal declarada en la palabra desde Hechos capítulo 2 y aún desde antes en los profetas está dicho que con otras lenguas hablaría, como señal también de sus maravillas. Un punto interesante: las lenguas son señal, no son el Espíritu Santo como tal, sino la señal de la llenura del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es el que incorpora la gente a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que convence al creyente para que trabaje y al amigo para que se convierta. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu, que es Dios, fuimos todos bautizados en un cuerpo por la causa de Cristo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, porque Dios no está dividido, y de su misma gloria derrama. Por eso Jesús, que es Dios mismo manifestado en carne, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Digamos gloria a Dios. El Espíritu Santo es un sello. Dios mismo sella a sus hijos con su nombre y con su Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que es importante tener en cuenta cuando alguien en la dispensación de la gracia acude con absoluta entrega al monte de Dios, también puede participar del sello del Espíritu Santo, sello que se recibe por fe. Pero también hay una recomendación para la iglesia en Efesios 4:30, para aquellos que ya han recibido esa unción, ese sello, ese poder de lo alto. Y dice la Biblia en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Y para qué fue ese sello? Tiene un propósito bíblicamente muy importante. Fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y alguien puede contristar el Espíritu Santo porque sencillamente se aleja de Dios y vuelve al pecado? Pero la Biblia dice que si volviere al pecado no agradará a mi alma, dice el Señor. El sello indica propiedad y aprobación de Dios para el trabajo. Por eso hemos tenido como principio fundamental que para que alguien pueda participar de los asuntos eclesiales en la administración, en el altar y en los cargos, sea alguien lleno del Espíritu Santo. Porque tener ese sello indica propiedad de Dios y también indica ser alguien aprobado por Dios. El fundamento de Dios está firme, 2 Timoteo 2:19. Teniendo este sello, ¿cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque el que invoca el nombre de Cristo para nacer de nuevo, ahora es propiedad de Jesús. Ya Obeimar no se pertenece a Obeimar. Ya mi esposa no es de sí misma. Cada uno, después de haber recibido el nombre de Jesús cuando fuimos bautizados, ahora somos propiedad de Jesús. Pablo tenía eso claro y declaraba en la Escritura: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dice alguien que sabe que fue lo que recibió y que es propiedad de Dios y que es aprobado por Dios. Y en este caso ese sello no solo es el Espíritu Santo, sino la autoridad de invocar el nombre de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿a qué viene a la iglesia? Viene a morar en cada creyente que se consagra. Ese es el objetivo. Y es importante, vea, Jesús en carne dice, cuando digo Jesús en carne es porque está hablando en su humanidad al pueblo como un pastor más. Y está diciendo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Gloria al nombre de Jesús. Pero al final Juan mismo dice que Jesús mismo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. También 1 Corintios 6:19 puntualiza que si alguien tiene el Espíritu Santo, entonces Dios mismo en su propósito está morando en ese creyente. Mire lo que dice 1 Corintios 6:19.
¿O acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestros? Ya no me pertenezco a mí mismo. Ya usted no se pertenece a usted mismo. Y si usted valora la postura que Dios le ha dado como templo de Dios, entonces sabrá guardarse en santidad y en consagración. Y después dice 2 Corintios 6, 16 al 17, porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque iglesia significa cuerpo espiritual conformado por creyentes cuyas vidas se han convertido en morada de Dios. Ahora Pablo habla de la iglesia en Corintios y les está recordando que todos ellos son templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Antes la gente tenía que correr literal y físicamente hacia un monte para encontrarse con Dios. Hoy ese monte lo podemos alcanzar en un sentido absolutamente espiritual. No importa la situación en la que esté, el problema en el que se encuentre o el abismo en donde quizás se sienta. Si usted se conecta en oración, puede alcanzar ese monte por la fe y puede recibir todos los beneficios que hemos mencionado en esta enseñanza en este día. ¿Sabe qué es lo que necesita una familia para estar en victoria? Que toda la familia se suba al monte de Dios y se conecte con el propósito de Dios. Porque la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma tiene el peligro de caerse. Pero qué bueno es que nos unamos, porque el éxito de la familia, el éxito de los hogares, depende de qué tan importante es Dios en la familia y cómo todos juntos acudimos a la presencia de Dios y llegamos a ese monte. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y vamos a decirle al Señor que nos ayude a vivir por fe. Y que si usted está con su familia en el monte de Dios, no se devuelva, no se descuide. Alguien dirá, soy el único de mi familia que estoy en ese monte. Luche por los suyos, porque cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero eso significa no que se van a salvar porque usted solamente es creyente, no, sino porque usted por la fe también va a desarrollar obras que los convenza a ellos y les va a enseñar para que lleguen a la presencia del Señor. Vamos a orar. Porque si hay algo que para nosotros debe ser una bendición, es permanecer en el monte de Dios. Y hoy tenemos acceso libre al lugar santísimo. Hoy tenemos acceso libre a la gloria del Señor. Solamente se necesita una cosa: un corazón contrito y humillado. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No solo su propiedad, sino su vida, su cuerpo, porque también fuimos hechos del polvo de la tierra. Y hoy Dios puede, por el Espíritu Santo, glorificarse en la vida de alguien. Soberano Dios, Santo Rey de Reyes, Señor de Señores, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Y qué bueno que como iglesia aprendamos a valorar el tiempo para estar en ese monte espiritual, en ese tiempo de santidad, de consagración, de fidelidad. Hoy por el Espíritu Santo alguien está conectado con Dios, alguien está en ese monte y está pasando una prueba, pero saldrá en victoria. Alguien puede estar pasando ese monte y el Señor dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y obedecería. Ese monte puede ser de pronto una adversidad, una dificultad, pero hoy si tú estás enfocado no en el monte del problema, sino en el monte de Dios, entonces prevalecerás en victoria.
Señor Jesús, ayúdanos a vivir por la fe, a seguir creciendo, a que le demos valor y sentido a esta palabra, no solo como un discurso más, sino como una realidad que hará de nuestro proceso una victoria constante. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos regalaste para estar en tu presencia. Bendícenos de regreso a nuestros hogares. Bendice a mis hermanos, a los que están por los medios, y que podamos seguir creciendo en hacer tu voluntad, que podamos decir como el escritor sagrado en la Biblia: el hacer tu voluntad ha sido mi bien, ha sido mi bendición. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Seguimos extendiendo nuestra invitación a este lugar, y bueno, para este sábado no tendremos servicio aquí en este lugar, ya que estamos de vigilia en el sector del Oso Bajo. A las 7 de la noche iniciamos nuestro primer servicio, predicador invitado y administrador de zona al mismo tiempo. Nuestro pastor Adán Malpica estará ministrándonos la palabra y también participándonos de algunos procesos que en la administración de la iglesia local son una bendición. Abrazos y bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo.